Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a abordar algunas nociones de MongoDB, que es una base de datos orientada a documentos, no SQL, que vamos a abordar en este curso. En primer lugar, algunas características distintivas de esta base de datos. Bueno, es una base de datos, como decíamos, no SQL, orientada a documentos. El formato de almacenamiento de los datos es BSON, que es un formato JSON binario, que es muy veloz y muy liviano. Es una base de datos que representa bien a la base de datos no SQL porque no maneja la noción de esquemas y por ende carece de un lenguaje DDL, de creación de esquemas y de manipulación de esquemas. Y bueno, es una de las bases de datos no SQL más conocidas, es muy sencilla de utilizar, y aquí vamos a ver algunos de sus fundamentos y algunas de las operaciones que están definidas para este servidor de base de datos. Bueno, en primer lugar, como decíamos, el formato de codificación es JSON, ¿sí? Básicamente estos documentos JSON se van a componer de una o varias pares de clave-valor. Aquí vemos hay una clave, por ejemplo, que es nombre de artista y un nombre de artista, en este caso Maluma, un tipo de álbum y un valor para esa clave. Y además permite jerarquías. Como ven, aquí hay un atributo eh, álbum image, de imágenes, y puede tener a su vez adentro varias claves valores, es decir, tiene varias imágenes y cada imagen tiene un conjunto de campos, como se denomina en las bases de datos en SQL, o atributos como estábamos acostumbrados en la base de datos transaccionales. Una de las características, como decíamos, es que carece de esquemas, es decir, cada documento dentro de una colección, las colecciones son lo que llamamos tablas en la base de datos SQL, pueden tener su propia estructura. Aquí vemos que hay en una supuesta colección, que es la que está marcada en un marrón más oscuro, un conjunto de personas, las cuales algunas tienen un color de ojos, un lugar de nacimiento, un sobrenombre, y hay otras que tienen otros atributos diferentes, ¿sí? Algunas carecen de unos atributos y coinciden en otros. Esto es lo que nos va a suceder en las colecciones de nuestra base de datos no SQL. No obstante, la idea de colecciones tiene que ver con agrupar hechos o entidades que son similares, ¿sí? Es decir, en general vamos a crear una colección que tenga personas y no vamos a hacer en una misma colección que mezcle personas y, por ejemplo, frutas o correos electrónicos, sino que hay una agrupación lógica de las entidades, pero lo que sí se va a dar con mucha habitualidad es el hecho de que algunos atributos o campos coincidan y otros no. Aquí vamos a ver trazar un paralelismo entre los conceptos de la base de datos transaccionales o relacionales que venimos utilizando con estas bases de datos no SQL en particular, ¿sí? Nuestros datos van a estar almacenados, al igual que en las bases de datos SQL, en bases de datos. Lo que nosotros llamábamos tablas en nuestras bases de datos transaccionales, aquí se van a llamar colecciones, ¿sí? Lo que llamábamos filas o tuplas o registros, en este caso van a ser documentos. Lo que nosotros decíamos columnas, ¿sí? O atributos, aquí van a ser campos, ¿sí? Va a permanecer la idea del índice. Y aquí van a ver que en la teoría, si bien después en la práctica hay operaciones en este sentido, se dice que las bases de datos no SQL son carentes de joins, y aquí lo que va a haber es el concepto, como veíamos antes, de documentos embebidos o de jerarquía dentro de los documentos, ¿sí? Y luego se empalidece o se vuelve más flexible la idea de clave foreign. Lo que va a haber aquí es referencias de un documento para con otro documento, ¿sí? Pero no, ya no va a haber una integridad referencial, sino que va a haber simplemente algún tipo de referencia a partir de los valores. Profundizando un poco más en la organización conceptual de MongoDB, como ven, se parte de una base de datos. Una base de datos va a tener una, ninguna o más de una colecciones. Cada colección va a tener un conjunto de documentos
y cada documento va a tener un conjunto de campos, que no necesariamente todos los documentos de la misma colección van a tener los mismos campos. Bueno, como las bases de datos SQL, las bases de datos no SQL soportan operaciones CRUD, que son operaciones de creación, lectura, actualización y borrado de documentos, ¿sí? Que es la unidad de información en la base de datos no SQL. Estas operaciones se pueden realizar a través de consolas, de librerías, ¿sí? Como por ejemplo a partir del lenguaje R, o de herramientas de gestión de interfaz gráfica como RobotST o MongoExpress. Bien, vayamos a las operaciones de creación de datos. Estas operaciones permiten insertar nuevos documentos, ¿sí? Hay 3 instrucciones para esto: insert, que permite insertar uno o varios documentos; insert one, que permite insertar un único documento; insert many, que permite insertar uno o más documentos. La forma de funcionamiento es muy similar en los 3 casos, ¿sí? Y como las bases de datos no SQL son carentes de esquema, si yo quisiera hacer una inserción en una colección que existe, en el momento de inserción del documento se crea la colección. La sintaxis es como sigue. DB es la base de datos a la que estamos apuntando en la operación. .users, esta va a ser, el user es el nombre de la colección donde yo voy a insertar mi documento. Insert one, aquí está la operación, ¿sí? Como es insert one, voy a poder insertar un único documento. Y adentro está la estructura del documento que voy a insertar, ¿sí? Que tiene 3 campos: un nombre, que el valor es su, una edad, que es 26, y un estatus, que es pendiente, ¿sí? Si yo aquí utilizara insert many o insert simplemente y quisiera insertar más de un documento, voy a tener una coma luego de esta llave y otro documento con la misma lógica que este. Obviamente pueden coincidir o no los campos de ese documento. Pasemos a la segunda operación. En el caso de read, que sería el select de nuestra base de datos SQL, permite consultar o recuperar documentos, ¿sí? La instrucción es el find. Aquí van a tener un criterio de búsqueda y una proyección, es decir, qué datos me interesa, qué campos me interesa seleccionar de esa colección. Y luego voy a tener un modificador, ¿sí? En este caso es un limit. ¿Qué es lo que hace esta consulta? Bueno, recupera de la colección de usuarios todos aquellos que para la edad el valor sea mayor, greater than, que 18, es decir, los que tengan 19 o más años, y lo que me va a devolver de cada usuario es el nombre y la dirección, ¿sí? Yo instanciando en uno esta clave, lo que le digo es recuperámela. Serían los campos que van en el CL en una consulta SQL, y este match, el criterio de selección sería lo que va en el where en una consulta SQL. Pueden realizarse, al igual que en SQL, consultas muy complejas. La realidad es que es menos expresivo este lenguaje de consulta, por lo menos para mí. Y a veces uno con las llaves y las comas se empieza a confundir. Y aquí hay otra cuestión de esta consulta que omití plantear, es que lo que voy a obtener son los primeros 5 documentos que cumplan con este criterio de búsqueda. Otra de las operaciones CRUD permitidas es el update, ¿sí? La actualización de documentos a partir de un criterio. Aquí tenemos un update one para actualizar el primer documento que cumple un criterio, o el update many, que me va a permitir actualizar todos los documentos que cumplan con un criterio. Las modificaciones siempre apuntan a una única colección, y cada documento se modifica atómicamente. Esto quiere decir que si la transacción, ¿sí? o la operación se interrumpe, no hay un rollback, no se vuelve al estadio anterior, sino que queda la actualización en el estadio en el cual se interrumpió la operación. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, de vuelta la base de datos, la colección a la que apuntamos, la operación update many. Esto quiere decir que voy a actualizar todos los documentos de la colección user que cumplan con este filtro.
¿Y cuál es el filtro? Lo que voy a decir acá es, todos los para los cuales la edad sea menor que 18, voy a setear el estatus en rechazado. Eso es lo que está diciendo esta operación de actualización, ¿sí? En este caso voy a actualizar todos los documentos que cumplan con esta condición. Este es un operador que es más bajo que, ¿sí? Más bajo que 18, cuando la edad sea menor que 18. Voy a pasar a rechazado los documentos. Si yo aquí hubiera definido, hubiera utilizado la operación update one, modificaría el primer documento que cumple con esa condición nada más. Por último, la última operación CRUD definida, o que vamos a ver para Mongo, es la eliminación de documentos. Está disponible la operación delete one y delete many, que lo que me va a permitir es borrar un documento o varios documentos que cumplan con un filtro de borrado. ¿Sí? Las eliminaciones afectan a una única colección y también cada documento se modifica atómicamente. En este caso, la sintaxis lo que me está diciendo es que voy a borrar todos los usuarios cuyo estatus esté rechazado. Es muy similar a la operación update que vimos antes. Hasta aquí algunas nociones de base de datos NoSQL MongoDB que vamos a ver en este curso.